Fijémonos cómo ahí en la carta a los Hebreos afirma el autor sagrado: cuando ustedes se acercaron a Dios, no fue como aquella experiencia impactante, sorprendente, en cierta forma temerosa, como en el Sinaí, relámpagos, temblores, al grado que el mismo Moisés se sorprendía, sino que dice, cuando ustedes se acercaron ahí en Hebreos 12, 22 y 23, fue, dice, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, podríamos decir, a la morada de la presencia de Dios. Concuerda perfectamente lo que va a decir el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 2. San Juan contempla la nueva Jerusalén, el monte Sión, la ciudad del Dios vivo. Está remitiéndonos a esa presencia a la cual está llamado el creyente a participar de la vida plena de Dios. En nuestro lenguaje ordinario diríamos a la participación del cielo, a la eternidad con Dios, a la salvación alcanzada por el mismo Cristo Jesús. Y habla ahí, versículo 23, capítulo 12, donde están los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección. ¿Quiénes son? Los santos. Dirá en otro momento la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Vienen siendo las almas de los espíritus justos que han alcanzado la perfección. Hacia allá tiende todo el sentido de la ofrenda que hizo Cristo Jesús por la salvación precisamente de la humanidad. No han llegado por méritos propios, sino que Cristo abrió las puertas a la eternidad. Bien lo sabemos. Lo habría anunciado ya San Pablo durante su predicación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Aunque se desmorone esta morada terrenal, aunque se acabe este paso, que un día llegará a su fin de nuestra propia existencia, dice ahí la palabra de Dios, Dios nos tiene preparado en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Ahí lo está anunciando muy claro. Un modo de vivir muy superior, infinitamente mayor que lo que aquí vivimos en lo temporal. Pero nos ciega lo que este mundo nos ofrece, no porque no tenga sentido, sino perdemos su dimensión de preparación al encuentro final con Él. Y nos quedamos muchísimos apantallados con lo temporal. Sí, comemos, dormimos, trabajamos, descansamos, nos divertimos, y muchos quedan atrapados con que eso es la felicidad. Tú goza mientras pueda y se acabó todo. Y se pierde esa dimensión precisamente de lo sobrenatural, de lo que viene después de la muerte física, porque no estamos abiertos a la revelación de Dios. Dios a través de su palabra ya nos está diciendo que sí hay vida después de la muerte, pero muchísimos apantallados por lo temporal perdemos esa dimensión y vivimos como si no fuéramos a dar cuentas de lo que viene al final de nuestra existencia. En la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 2, es sorprendente lo que nos va a decir ahí la Escritura. Estamos firmes. Textualmente,
con la esperanza de que participaremos de la gloria de Dios. Estamos firmes. Es más, añade San Pablo, nos sentimos orgullosos por la esperanza de participar de la gloria de Dios. Pablo nos lo presenta en ese contexto de esperanza, la vida temporal del encuentro final con Él. Y lo presenta en este contexto, la gloria de Dios. Sorprendente. También en la misma carta a los Hebreos, capítulo 10, en el verso 14, hará alusión precisamente de aquellos que por la oblación que hace Jesús de su vida, ofrece la perfección, la santidad y plenitud hasta la vida eterna. Palabras más, palabras menos. Y se confirma precisamente en el capítulo 10 también, en el versículo 19, esa misma idea de participar precisamente de la vida plena de Dios. El camino de preparación es la fe, es decir, la disposición para creerle a Dios lo que ha revelado y vivir en esa actitud de vigilancia, de preparación al llamado de Dios. El detalle es que también, volvemos a lo que decíamos, se pierde esa dimensión de lo sobrenatural, de lo que Dios ha revelado, de lo que acaba de decir ahí Hebreos 12:23, la ciudad santa, la morada de Dios, donde hay una cantidad inmensa de ángeles, decía, donde están los espíritus de aquellos que han alcanzado, los espíritus de aquellos que han alcanzado la perfección. Exactamente se refiere a lo mismo cuando en el Apocalipsis capítulo 6, verso 9, San Juan contempla a aquellos que fueron degollados, están debajo del altar, dice, con vida. Si habían muerto, Juan los contempla con vida. Es decir, hay un modo distinto de existir, más allá de lo que aquí experimentamos físicamente. Jesús durante su ministerio, Juan 14:1, va a decir, no se turbe vuestros corazones. Y en el verso 3 va a decir, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Cuando me vaya voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. Todo eso lo corrobora Jesús, que sí hay vida después de la muerte. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera hemos de creer que los que murieron en Cristo, Dios los llevará con Él. Es otra manera de estar presente por lo que Dios ha revelado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53. Conviene, dice ahí San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, y donde se hace presente ese cuerpo incorruptible e inmortal, lo que decía San Pablo, en la gloria de Dios. Por lo tanto, el creyente debe de ser alguien de esperanza permanente. Sí, puede afectarle, repercutirle todos los acontecimientos que aquí implica lo terrenal,
enfermedad, salud, prosperidad, pobreza, etcétera, etcétera, pero vive con la esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Si eso no sostuviera, San Pablo lo dice muy claro, lo hemos dicho en otras ocasiones, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19, si nuestra esperanza en Cristo se redujera a las cosas de este mundo, aquí a lo temporal, seríamos los más desdichados. Utiliza otra palabra, seríamos los más desgraciados. Pero claro, nuestra esperanza va más allá de lo aquí, de lo temporal. Por eso nos mueve buscar la oración, buscar su palabra, alimentar nuestra fe, crecer en la vida del Espíritu, por el momento final que Él nos llame, precisamente a dar cuenta de lo que Dios nos confió aquí. Entonces la palabra de Dios nos está afirmando, hay vida después de este mundo. Oiga, y los que no creyeron, o los que un día bautizaron y no les importó cultivar su vida espiritual, que nunca fueron a misa, ni oraron, ni buscaron su palabra, etcétera, etcétera, confiemos en la misericordia de Dios, en el perdón, pero tendrán que dar cuentas también, ¿verdad? Que todo esto nos lleve a retomar con más intensidad pues nuestra vida espiritual, para el momento definitivo que Él nos llame, que dice la Escritura, podamos presentarnos sin temor ante el Hijo del Hombre. Eso lo tenía tan claro San Pablo, que cuando escribe a los Filipenses, capítulo 1, verso 21, va a decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Verso 23, porque morir es estar con el Señor.